¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a una nueva edición de Transporte al Día, este programa que hacemos de la Cámara de Transporte del Uruguay. Hace pocas horas, precisamente la Cámara de Transporte evaluó la situación por la cual está atravesando el país, la situación de los números nuevos a propósito de la pandemia, y al finalizar ese análisis hablamos con la presidenta de ANETRA, que es la asociación que une a todas las empresas que transportan pasajeros de corta, larga y mediana distancia, y media distancia, que integra obviamente la Cámara de Transporte. Hablamos con Catalina Bejo, que nos decía lo siguiente a propósito de esto. Y bueno, la situación acá sigue, la verdad que preocupante. Como sabemos, han mejorado los números de la pandemia, pero la gente no ha vuelto al ómnibus y la venta, la verdad que sigue muy por debajo de lo que era prepandemia. Claro, ahí está. Muy por debajo de lo que era prepandemia, pero si lo tomamos en cuenta, por ejemplo, si lo comparamos con principio de año o mediados del año pasado, más o menos para tener una idea. Hubo como una ola, bajó mucho al principio de la pandemia, pues empezó a mejorar lentamente y después en noviembre, cuando arrancaron los números a pegar fuerte, bajó muchísimo. Claro. Y ahora recién en estas vacaciones estamos, no sé si es efecto de las vacaciones o si es efecto un poquitito mejor. Ajá. ¿Cuánto estaría ¿A qué distancia estaríamos de la normalidad? Como un 40% de la ¿Ah, sí? Sí. ¿Eso es general para casi todas las empresas? ¿O hay alguna que si no, mira, hay una excepción, hay dos excepciones? O No, no yo las diría hay? que es bastante general. ¿Ah, sí? Sí. No importa si corta, mediana, larga distancia. Bueno, sí, hay una diferencia entre corta y Sí. larga, evidentemente, por el tema de Claro. tiempos y de requerimiento de la gente. Claro. Capaz que corta está un poquito Sí, mejor sí. que Claro. larga, pero no, sí, es bastante generalizado el problema. El impacto que ha tenido esto, ¿cómo ha repercutido en las empresas? Digo, sigue habiendo gente en seguro de paro, sigue Sí. habiendo unidades paradas, sigue habiendo empresas que están pasando por una situación económica o financiera muy acuciante. ¿Cómo Yo es diría que todas las empresas de ómnibus interdepartamentales hoy en día están pasando por una situación financieramente preocupante. Sí, sigue habiendo mucha gente en el seguro de paro. Ómnibus parados, obviamente que ha bajado mucho con el tema del aforo. Por razones obvias hay que usar 2 ómnibus para la misma cantidad de personas. Claro. Así que no, ómnibus parados hoy te diría que no hay, pero obviamente que el número de pasajeros es... Más bien. ¿Hay alguna empresa que esté, decís que casi todas tienen problemas financieros y económicos, pero hay alguna que esté pasando por una situación acuciante? Viste que hay alguna, depende de la espalda que tenga. Bueno, eso la verdad que no sabría decir. Bien. Pero no hay ninguna que ha cerrado, por ejemplo. No hay ninguna que ha cerrado. A eso iba. Sí, es un sector que está muy golpeado. Claro. ¿El Estado ha colaborado con algo? Sí, la verdad que hemos recibido apoyo del Estado. Si no, el cuento sería otro muy diferente. Claro. Básicamente nos han ayudado a sobrellevar la pandemia. Si no, sí hubieran habido muchas empresas que hubieran... En esta temática no tiene absolutamente nada que ver los gobiernos departamentales, ¿no? Es exclusivamente... No, es sí. ¿Y ustedes, el relacionamiento con Luis Alberto Heber, con el actual ministro, digo, es más o menos lo mismo? Bueno, no lo hemos conocido aún todavía porque no hemos tenido la oportunidad porque apenas asumió, claro. Lamentablemente pasó lo que claro. pasó y nos quedó, teníamos la reunión marcada y quedó en pendiente. Mira. Bueno, pero es un tema pendiente. Es un tema pendiente. De todas formas, igual el estilo es que no cambia la cosa, ¿no? No. Las personas con las que tratamos siguen siendo las mismas y hay siempre un muy buen trato y buena relación. Y en cuanto al tema del seguro de paro, de los trabajadores que están en seguro de paro y todo eso, ¿han tenido algún conflicto? Porque viste que a veces no todo el mundo acepta las cosas como vienen, hay gente que no las acepta de buenas a primera, hay que recurrir al Ministerio de Trabajo. ¿Cómo está eso? Y bueno, está complicado. ¿Sí? Sí. El tema del seguro de paro ha sido un tema que ha creado conflicto entre el sector
la UNOT, y son temas que se han ido resolviendo, pero han creado muchos conflictos. Ha habido, a ver, la pregunta capaz que no me la sabe responder porque también depende de cada empresa, pero ha habido conflictos extra pandemia, es decir, viste que hay a lo largo de la vida, sin pandemia había algún conflicto, ¿sí? Por el seguro de paro, el conflicto fue debido a que el sector de los trabajadores reclamaba que no había rotación en el seguro de paro. Sí. Nosotros entendemos que sí la hubo y que se respetó la rotación. No hubiera sido un conflicto si no hubiera estado la pandemia, porque claro, no hubiera gente en seguro de paro. Exacto. Así que para mí sí es un conflicto gracias a originado por la pandemia. Totalmente consecuencia directa. ¿Los envíos al seguro de paro son más o menos similares en materia de porcentaje de trabajadores en todas las empresas? Sí, es parejo. Ajá. Bien. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausita y te pregunto ya desde lo que estamos ahora y cuál es la proyección que ustedes ven para adelante y qué cosas se podrían cambiar y qué cosas se podrían mejorar. Muy bien. Seguimos, amigos, con Catalina Bejo, la presidenta de ANETRA, esta joven presidenta que tiene ANETRA. También hablamos del cumplimiento de las normas sanitarias, sobre todo a bordo de las unidades, después vamos a ver que también debajo, pero a bordo de las unidades que transportan pasajeros a lo largo y ancho del territorio nacional. Una de las cosas en las que siempre la gente del transporte hizo hincapié para mantener de alguna manera la tranquilidad del pasajero fue el cumplimiento a rajatabla de las reglas sanitarias, ¿sí? De los protocolos sanitarios. ¿Cómo está eso en ANETRA? No, se sigue cumpliendo a rajatabla. Se ha cumplido desde el día 1, desde que arrancó la pandemia, hasta hoy seguimos sanitizando todos los ómnibus, todo el mundo de tapaboca, alcohol en gel, tapaboca durante todo el viaje. Eso no. ¿Ah, sí? Sí. Para personal y para pasajeros. Y para pasajeros. Sí. ¿Ha habido problemas de pasajeros que no lo quieran usar, que vos sepas? Sí. Sí. En todos lados no va a ser la excepción. No. Obvio. Voy a decir que fuimos la excepción. Claro. Han sido mínimos y muy pocos, pero sí. ¿Y cómo se zanja eso? Y bueno, el guarda toma los recaudos que tiene que tomar y toma las medidas que tiene que tomar. O sea, no es agradable, pero bueno. Y bueno, ¿se sigue solicitando la identificación de cada pasajero, cédula de identidad, número de teléfono, etcétera, etcétera? Creo que Sí, al principio se pedía. Sí, al principio creo que se sigue pidiendo. Se sigue pidiendo. Por aquello de que se sigue pidiendo, pero no sé en la comunicación con el ministerio de esos datos en que... ¿Y sabes por qué es? Porque si alguna de esas personas resulta contaminada, contagiada, hay que avisarle a todo el resto del pasaje. Sí, eso siempre se hizo. Yo me acuerdo hace unos meses tuvimos un pasajero que viajó contagiado y enseguida el ministerio pidió la planilla y se le comunicó a todos los pasajeros. Claro. Se dice, en aras de que, o como consecuencia de aquello que hablábamos al principio, que era que está mejorando la situación lenta y paulatinamente, se dice que el aforo de los ómnibus puede llegar a ser total. Debe ser la noticia más esperada de los últimos 24 meses, ¿no? Estamos muy ansiosos. Sí, ¿no? Sí. ¿Qué cambia? Nada, el ómnibus está, el chofer tiene que estar, el guarda tiene que estar, o sea, no requiere ningún servicio especial de ninguna empresa. No. Es salir, los ómnibus están. Los ómnibus están con todos los protocolos, se va a seguir cumpliendo de la misma manera que se siguió cumpliendo desde el principio de la pandemia. Bueno, pero a la empresa le implica más bien un costo muchísimo menor por razones. Porque además se van a empezar a vender más boletos. Aparte, esperemos que se empiece a... Hay que convencer a la gente de que vuelva al ómnibus, ¿no? Porque más allá de la pandemia y del aforo y todo lo demás, hay mucha gente que por el temor
prefiere, no, bueno, vamos el mes que viene, vamos dentro de 3 meses. Las unidades, cumpliendo con todos los protocolos que ustedes dicen, son un ámbito absolutamente seguro, ¿no? Por supuesto. Tanto lo son que no hemos tenido brotes. Ningún caso, ¿no? Ningún brote, por ejemplo. Porque no. Casos aislados seguramente puede Casos aislados ha habido claro. y ha habido muchísimos, en el sentido que la gente se sube contagiada al coche y después se contacta a todo el mundo del coche y se hacen los hisopados. Pero en ningún caso ha habido un brote generado dentro de un coche. Claro. Y eso es por las medidas sanitarias. Yo creo que en gran parte es por las medidas sanitarias. ¿Te afiliás a esa corriente que dice que la sanitización no es un gasto, es una inversión? Totalmente, sí. Sí. Tanto para lo que es la pandemia como para lo que son todas las otras enfermedades, me parece. Claro, y además no solo para el pasajero, sino también para el trabajador, ¿no? Totalmente, sí. ¿Han tenido algún caso de algún trabajador? Sí, hemos tenido muchísimos, lamentablemente sí. Mira. Ninguno ha generado brotes, por suerte. Claro, pero son casos aislados. Son casos aislados, sí, por lo general han sido casos de contagios intrafamiliares. Por suerte detectados rápidamente, pero sí hemos tenido eso. Bien. ¿Le han dicho a alguien del gobierno, le ha dicho a alguien de algún ministerio o algo de esto del aforo total, o es una versión que circula en la vuelta nada más? Yo diría que es una versión que circula en la vuelta, pero el aforo se ha ido extendiendo claro. por periodos cortos y esperamos que sea la última claro. extensión. Puede ser, si te parece que no, decímelo, pero puede ser que el próximo verano sea casi normal. Yo espero y creo que si siguen estas tendencias va a ser un muy buen verano. Muchas gracias. Bien amigos, hacemos aquí una nueva pausa. Cuando volvamos de ella, vamos a visitar los talleres de cita. Vamos a hablar con sus autoridades para ver de qué forma están funcionando y también de qué forma cumplen con las normas sanitarias. Continuamos amigos en Transporte al Día. Les decíamos antes de la pausa que íbamos a visitar los talleres de cita. Pues bien, los visitamos, hablamos con su gerente general, Rubén Rama, quien nos contó al principio de los comienzos de la empresa, de cómo ha venido recorriendo este largo trayecto de varias décadas, y después vamos a seguir conversando con él a propósito de otros temas. Aquí la charla con el gerente general de Cita, Rubén Rama. Cita es una de las empresas más antiguas de la actividad, ¿no? Nosotros nombramos a la nueva Cita, que es la fecha en la cual Sánchez comienza la administración, hace 41 años de esa fecha, siempre la festejamos los días 19 de junio. Así que bueno, Cita tiene una trayectoria de 70 años en el sector y ha sido referente con participación activa en todos los ámbitos que hacen a la actividad, ¿no? Allí en el taller hay una cosa enorme, grande, que dice: estas manos ayudaron a formar la nueva Cita. ¿Qué es eso? Uno de los tantos rituales que tiene la empresa, con mucho foco en sus colaboradores y en el esfuerzo. Es muy interesante la historia de esa nueva Cita, en cómo era la empresa, en qué situación estaba cuando la familia Sánchez, y yo siempre escucho a Claudia diciendo una aventura de don Julio Sánchez Padilla, de asumir, de sacar a flote una empresa que estaba en una situación muy complicada, y la historia de la empresa ha sido el trabajo en equipo. Las cosas no se resuelven con superhéroes o líderes que hacen todo, eso es imposible, y ha habido una cantidad enorme de personas que han trabajado durante todos estos años para poder llevar adelante a la empresa, y es un reconocimiento a todas aquellas personas que se retiran en unas instancias que hacemos muy lindas. Dejan allí la mano. Exacto, y ellos plasman la mano en ese mural que viste hace unos instantes,
como un recordatorio de que efectivamente la nueva cita la construimos entre todos quienes durante todos estos años estamos participando o somos parte de este equipo, ¿no? ¿Cuántos coches tiene hoy la empresa, Rubén? La empresa tiene aproximadamente 70 vehículos operativos, 67, 68 es el número exacto. Naturalmente, en virtud de la pandemia y la situación de importante crisis que ha generado en todo el sector, no se están utilizando todos. Claro. Hoy, para tener una referencia, estamos recorriendo en el entorno de un 60-65% de los kilómetros, por lo cual la flota operativa, o la que se está utilizando, mejor dicho, está en ese porcentaje, cerca del 70%, más allá que eventualmente los coches están todos en condiciones de poder circular si las necesidades de mercado ojalá prontamente así lo requieran, ¿no? Claro, hoy la demanda no necesitaría el 100%. Exacto, hoy no lo necesita. Estamos desde el año pasado con una situación bien compleja como está el país en su conjunto, ¿no? El transporte, la historia un poco del transporte es la historia de la actividad general del país. Siempre los indicadores de actividad del sector tienen directa relación con la economía. Cuando la economía crece, el sector se mueve de forma similar. En los momentos de recesión económica como el que estamos atravesando, el sector siempre decimos que es una especie de termómetro de la actividad general. Hay indicadores que son muy directos en la actividad, como es el desempleo y demás. Y en ese sentido, hoy estábamos atravesando una situación bien compleja, con un agravante que es que no nos encontró particularmente en un momento de mucha fortaleza. Previo a la pandemia, ya el sector estaba transitando una etapa de recesión, año a año ya se venían generando menores cantidades de pasajeros transportados, menores kilómetros recorridos, y en ese contexto de ya ciertas dificultades es que la pandemia en marzo del año pasado generó una reducción que fue dramática. En aquel momento el gran desafío que tuvo el sector, que fue lo que se nos planteó de parte de las autoridades, es mantener la conectividad del país, ¿no? Recordamos cuando en las primeras conferencias de prensa del Poder Ejecutivo, la propia ministra de Economía hablando de la importancia de mantener los motores de la economía encendidos, ¿no? Que nos parece una muy buena definición, porque más allá de la pandemia había que de alguna forma mantener la economía del país funcionando, y en aquel momento el propio Poder Ejecutivo le plantea al sector la importancia de mantener la conectividad, lo cual el sector desde el primer día asumió un compromiso de así hacerlo, y creo que hoy podemos decirlo hasta con orgullo, que lo pudimos realizar en base a un esfuerzo tremendo de las empresas, y cuando hablo de empresa no hablo de la gerencia o de la dirección, sino hablo del conjunto de trabajadores, de todos los actores de transporte, los trabajadores en el primer frente de batalla. Tenemos que tener presente que el trabajador de transporte, sobre todo el que está en el ómnibus, en las agencias, también en los talleres, están tremendamente expuestos a lo que es la circulación del virus. Y también tenemos que decir con mucho orgullo, tanto nosotros, y esto creo que aplica a todo el sector en su conjunto, que no se han detectado brotes en la actividad. Naturalmente hemos tenido trabajadores que han transcurrido la enfermedad, pero no se ha por lo menos detectado que haya sido en sus funciones, a pesar de que sí se han detectado pasajeros de una forma con la enfermedad que viajaron. Hubo todo un protocolo establecido por las autoridades para llevar lista de los pasajeros transportados y en función de eso poder seguir la trazabilidad de los contagios. Y a pesar de que viajaron, sí, naturalmente pasajeros contagiados, no se han detectado que en virtud de eso se hayan contagiado trabajadores. Y eso habla muy bien de las empresas, pero también de la gran responsabilidad con la cual los trabajadores y también los pasajeros se han comportado, por supuesto, en todo lo que... Desde el primer día se comprendió la importancia de mantener y cumplir con todas las medidas sanitarias recomendadas, que además con el correr del tiempo, por supuesto, fueron de alguna forma reforzándose, la temperatura antes de subir a los vehículos, el alcohol en gel en todas las unidades, el tapaboca fundamental, y prácticamente no tuvimos situaciones ninguna en que alguien planteara de no cumplirlo. Al contrario, la colaboración de todos los actores de transporte ha sido fundamental en todo eso. Igualmente con las autoridades, porque acabó todo un reordenamiento de alguna forma de servicios y de turnos,
Las autoridades confiaron mucho en el sector y creo que el sector respondió. Te voy a hacer una pregunta para una respuesta breve porque vamos a hacer una pausita y vengo con más indagatorias. Pero ¿cuántas personas trabajan en general más allá de quienes lo hacen en plataforma? En la empresa, aquí en Cita, hoy somos más de 200 trabajadores, estamos en torno a 220 trabajadores. Nos encontró la pandemia con más de esa cantidad. Naturalmente en este proceso hubo gente que se retiró, etcétera, porque también hay que reconocer el enorme esfuerzo que han transitado los trabajadores con envíos al seguro de paro, así que en mayor o menor medida creo que me animaría a decir, tanto en Cita como en el resto del sector, todos han estado afectados de alguna manera y han puesto la espalda para sacar esto adelante, ¿no? Seguimos adelante, amigos, seguimos hablando con el gerente general de Cita, con Rubén Rama, y con él hablamos de algo que es absolutamente común a todos los habitantes de este mundo, la marcha de la pandemia, obviamente vista desde el lado de adentro de una empresa de transporte. Sí, nosotros tenemos 3 bases, de aquí en Montevideo es la base principal, es todo el mantenimiento de toda la flota, el mecánico y por supuesto el de limpieza y lavado de las unidades. Además tenemos una base en San José y otra en Florida, donde ahí más bien es fundamentalmente limpieza y acondicionamiento de las unidades y mecánica ligera, pero aquí tenemos la base operacional principal de nuestra flota. En cuanto a la limpieza, naturalmente esta situación de pandemia nos llevó a adaptarnos a las nuevas exigencias, que fue un desafío adicional, pero también tengo que decir que no ha sido algo tan nuevo para el sector, porque es un sector que se ha caracterizado por dar niveles de servicio, de seguridad y de limpieza en estándares muy interesantes. Así que a ese estándar había una muy buena base sobre la cual trabajar, pero se agregaron, por supuesto, sanitizaciones al principio de cada jornada, en los puntos intermedios, cuando culminan cada viaje. Nosotros tenemos algo que de alguna forma nos ha ayudado, que nosotros tenemos servicios de corta distancia. Claro. Por lo tanto, cada vez que llega un coche a las terminales, les hacemos una desinfección adicional, además que cuando el coche arranca su jornada, ya empezó con una limpieza a fondo. También el desafío es la cantidad importante de servicios que tenemos nosotros. Cita es la empresa que más veces entra y sale de la terminal Tres Cruces. Mirá. No somos la que más kilómetros recorremos, porque hacemos... Exacto, pues somos los que más toques de andén, como se llama en la actividad, tenemos. Estamos permanentemente ingresando y saliendo de la capital, claro, en servicios de corta distancia, pero sí somos holgadamente los que más ingresos tenemos a la terminal. O sea que aquí se hace, además de la sanitización, lavado en general, ¿reparaciones mecánicas también o no? Sí, por supuesto. Sí, tenemos todo propio. Todos los aspectos de mecánica, aire acondicionado, como vieron. Por eso te iba a preguntar, recién vimos que estaban, no sé qué hacían, un operario encima del ómnibus. Es parte del mantenimiento programado de los aires acondicionados, para el buen funcionamiento, pero sobre todo también en este momento de pandemia, es asegurarnos que los filtros funcionen de buena forma para que haya una adecuada renovación del aire en las unidades. Pero reitero, no es un mantenimiento nuevo que se implementó, sino que ya se hacía, que en definitiva lo que le tiene que dar seguridad al pasajero de que el transporte interdepartamental es un transporte que brinda absolutamente todas las garantías en todos sus aspectos. Es un transporte formal, absolutamente regulado en todos sus aspectos por los organismos, en este caso por el Ministerio de Transporte. Eso da la seguridad al pasajero de que los coches tienen las habilitaciones mecánicas, técnicas, administrativas al día, los seguros correspondientes. Es impensado que un vehículo de las empresas, de la empresa interdepartamental,
no esté circulando sin alguna de esos requisitos, porque además los controles son muy estrictos. El organismo regulador tiene controles permanentes en ruta, en terminales, y no hay prácticamente sanciones por ninguna de esta naturaleza. Eso es un mensaje muy importante para el pasajero, ¿no? El transporte formal interdepartamental es un transporte seguro, y también lo es, por supuesto, en este momento de pandemia, que sabemos que ha generado temores naturales en la población y que quizás algún usuario haya optado por algún otro medio de transporte individual quizás. Bueno, realmente pensamos que rápidamente van a retornar al transporte público, porque brinda un montón de seguridades y de ventajas que bueno, tenemos una expectativa razonable que en las próximas semanas, en línea con lo que es las reaperturas de las actividades que por suerte se están pudiendo... Los mejores datos, además. Los mejores datos, el buen manejo que por suerte se ha podido realizar de la pandemia, bueno, poder volver a que las actividades de alguna forma vuelvan a abrirse y bueno, y mejorar de alguna forma los niveles de actividad. Claro. La seguridad que ofrecía el transporte formal hasta hace 2 años era en materia de nivel de actividad, el nivel de las unidades, el nivel profesional de quienes trabajaban a bordo. Ahora se le ha sumado, con la misma palabra también seguridad, el tema de la salud. Exacto. Hoy toma trascendencia ese otro aspecto que hasta antes de la pandemia capaz que no se consideraba, no se valoraba, pero ya lo hacía. Claro. O sea, como te decía, había pero no aparecía como lo más importante. Exacto. Es decir, subir a un ómnibus limpio era normal. Era normal. Claro. El transporte interdepartamental está prestado por empresas, la gran mayoría de muchos años de actividad, con trayectorias muy importantes, todas las habilitaciones, como te decía, tú agregabas ahora también el personal, los conductores, con exámenes psicotécnicos vigentes permanentes, con tasas de siniestralidad ínfimas, a tal punto que no aparece, el transporte interdepartamental no aparece en las estadísticas de siniestralidad que realiza el UNACEF. Entonces a todo eso se le agrega la preocupación por la limpieza, la salud, y creo que el sector ha pasado con muy buena nota todo eso, porque como te decía, no se ha detectado foco alguno en ningún vehículo, en ningún servicio, y a pesar de que los trabajadores, como te decía, están tremendamente expuestos a la circulación del virus, incluso en los últimos meses, cuando fue la ola más grande que tuvimos, la verdad que la gran mayoría de personas que tuvimos fue cuarentenada por contacto y no por estar realmente afectados por el virus. Pero bueno, no hay que bajar la guardia, ¿no? Hay que seguir reforzando todo esto. Muchas gracias, Rubén, y mucha suerte. Gracias a ustedes por la visita. Estamos a la hora. Y bien, amigos, hasta aquí una nueva entrega de Transporte al Día. La invitación es para la próxima semana a través de BTV, cuando otra vez volvamos a presentarle una nueva edición de este programa que hacemos para la Cámara de Transporte del Uruguay. Gracias por lo de hoy y será hasta cualquier momento.